Comenzamos con los temas del programa. El lúpulo es un cultivo que está creciendo sostenidamente en los últimos años en la región. Esto en paralelo al sostenido crecimiento de la demanda de cerveza convencional y en el último tiempo también de la cerveza artesanal. Pero quisimos conocer más acerca de este cultivo, caracterizado por muchos años en lo que se generaba en la cordillera, en el Bolsón particularmente, pero que ahora tiene un importante desarrollo aquí en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. ¿Cuáles son las características del clima y el suelo que tienen que darse para una producción sostenible de lúpulo? Nosotros en este estudio que comentaba Alfredo, además de describir algunas cuestiones de cómo se maneja el cultivo, es un cultivo que necesita de una estructura de apoyo de bastante altura, digamos. En base a ese manejo, que es lo que se recomienda para llevar adelante el cultivo, hicimos algunos cálculos de, por un lado, la inversión que se necesita y por otro lado, una estimación de rentabilidad. En cuanto a la inversión, nosotros nos dio un valor aproximado de unos $18.500 la hectárea. Esto es sin considerar el valor de la tierra, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente corresponde al valor de las plantas. Un 50% se lo lleva el valor de las plantas, en realidad son rizomas que se colocan en el hoyo de plantación, como se hace con la fruticultura. Después un 20 y pico % se lo lleva la estructura que yo te comentaba, donde se va sosteniendo la planta. Y estamos pensando siempre en un manejo con riego mecanizado, con un riego por goteo. Así que ahí hay otro 20 y pico % que se lleva a la inversión. Es una inversión importante, pero no es muy distinta a lo que tenemos en otras actividades acá en el valle, digamos. No es una inversión que sea excesiva en ese sentido. El costo de producción anual, más o menos unos $5.000 la hectárea. Entre fertilización, mano de obra, ¿no es cierto?, para conducir el cultivo, control de malezas. Por suerte es un cultivo que no tiene muchos problemas sanitarios en nuestra zona, entonces digamos ahí, por ahí a diferencia de otros cultivos que hay que hacer muchos tratamientos sanitarios, en este no. Acá tenemos la suerte de que produce al primer año, entonces ya con la venta de esa producción se cubre parte de la inversión. Y después obviamente la producción, como decía Alfredo, de unos 1.800 kilos hectáreas como promedio. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando solamente de la etapa primaria de producción, pero es muy importante que esto se vincule con la industria que va a secar y a producir el pellet, que es lo que finalmente utilizan los cerveceros, ¿no es cierto? También es importante destacar a este cultivo como una forma de diversificar la producción de la región, sobre todo pensando en aquellas chacras que tienen superficies sin poner a trabajar. Mira, el lúpulo se produce a grandes rasgos entre los 35 y los 55 grados de latitud. La zona nuestra entra perfectamente dentro de ese rango, básicamente por la cantidad de horas luz que necesita el lúpulo. Una cantidad de 15 horas mínimo, ¿sí?, como una condición que debe cumplir para poder llegar a producir de forma adecuada. Eso como condicionante. Entonces el valle es una zona óptima, como lo es también la zona del Bolsón, donde hay bastante producción, y otras zonas que no hay en producción pero podrían potencialmente ser productivas. Básicamente esos son los requisitos, las 15 horas luz, junto con un desarrollo del lúpulo, que eso tiene que ver con una cuestión netamente agronómica, son los dos aspectos que marcan las condiciones para poder producir en forma óptima, ¿no? Nosotros hoy en el Valle tenemos una producción fuerte en Fernández Oro, ¿sí?, que es una producción de una empresa privada que ya viene hace muchísimos años. De hecho fue la empresa que impulsó el cultivo acá en Argentina. Y hoy, bueno, se concentra fuertemente en Fernández Oro, y hay actividades, por ejemplo en Regina hay ya un emprendimiento de unas 3 hectáreas, ¿sí?, que van desarrollando, así que también de a poquito va como que se va metiendo. No es fuerte porque hoy básicamente la producción está ligada a esta empresa que fue la que impulsó el cultivo, pero bueno, de a poquito se va expandiendo, ¿no?
Mirá, el periodo productivo de la planta es la parte radicular del lúpulo es perenne, ¿sí? O sea, vive todo el año. La parte aérea es anual y empieza el ciclo en septiembre, empieza a brotar en septiembre, transcurre todo el periodo, que es un periodo de crecimiento vegetativo, hasta diciembre, donde se produce la floración, y posterior a la floración es todo un periodo hasta marzo, ¿sí? Que es el de maduración del cono y la cosecha, justamente en marzo. Tenemos unos 30 días, entre 30 y 40 días de cosecha, dependiendo de la variedad, empieza la cosecha sobre fines de febrero hasta fines de marzo.